Hola a todas y a todos, espero que se encuentren muy bien, empezando una nueva semana con harta energía, como todos los lunes, haciendo sus tareitas de lenguaje, de historia y el resto de asignaturas que se nos vienen durante esta semana. Espero que si tuvieron la semana pasada algún problema, esta semana ya lo hayan solucionado y se puedan incorporar de buena forma. Estamos súper contentas y contentos en el equipo de lenguaje de sus respuestas, las estuvimos revisando la semana pasada. Recuerden que pueden ver las respuestas y hacer un repaso a la clase anterior aquí arribita en el video de la profesora Paula que está ya subido, así que cualquier cosita, cualquier duda sobre la clase de la semana pasada, siempre, siempre, durante toda la semana, estamos ahí, sus profesoras y profesores de lenguaje, para poder atender sus dudas y poder ayudarles y apoyarles en este proceso. Eh, a continuación, vamos a hablar el día de hoy sobre los textos argumentativos. Esa es la idea de esta clase. Vamos a hablar sobre los textos argumentativos específicamente en los medios de comunicación, ¿ya? Y ahí hay una diferencia bien importante al respecto, ¿ya? Así que la semana pasada estuvimos hablando sobre los medios de comunicación en general y revisamos algunas cosas como referidas principalmente a los hechos y a las opiniones, ¿ya? La profesora Paula ya dio una muy buena referencia a estos contenidos en el video que tienen ustedes en esta misma clase, así que no vamos a profundizar sobre eso, pero es importante tener en cuenta que en los medios de comunicación se difunden tanto hechos en formato de noticias, pero también opiniones, muchas veces entremezcladas con las noticias, pero también en instrumentos específicos en donde nosotros sabemos que las personas están entregándonos una opinión. Eso es lo que vamos a revisar el día de hoy, específicamente en la columna de opinión y en la carta al director, cómo se visualiza esta idea de los textos argumentativos en los medios de comunicación, las opiniones, cómo se manifiestan las opiniones en los medios de comunicación por medio de esta idea inicial a la que hemos mencionado como textos argumentativos, ¿ya? Aquí es importante distinguir, y esto espero que por favor lo anoten en su cuaderno, espero que ya tengan sus cuadernos afuera, sus lápices también, y lo puedan ir anotando, ¿qué son los textos argumentativos? ¿Ya? Los textos argumentativos tienen como propósito presentar un punto de vista a las demás personas que leen, expresando también razonamientos necesarios para convencer o persuadir a los lectores acerca de lo correcto o lo incorrecto de un determinado punto de vista. El texto argumentativo es un medio a través del cual se expresan opiniones frente a temas generalmente polémicos. Y ahí es importante dar en consideración una situación. Todos y todas opinamos, permanentemente estamos opinando. Cuando usted intenta convencer a algún familiar sobre alguna situación, está argumentando, está generando un proceso argumentativo, ¿ya? Los textos argumentativos son parte de los textos no literarios, ¿ya? Pero son textos de opinión, son textos subjetivos, ¿ya? Entonces, la idea es que en el texto argumentativo yo busco persuadir o convencer sobre un punto de vista determinado a mis lectores usando argumentos válidos, ya sean afectivos o lógicos, ¿ya? Y ahí hay una diferencia que creo que es importante como notar, que yo lo anoté ahí, es persuadir o slash convencer, ¿ya? Eso es importante. Entonces, cuando hablemos de convencer, vamos a estar hablando específicamente de argumentos que sean racionales, ¿ya? Que utilicen la razón, la lógica, y principalmente esos van a tener que ver con hechos, ¿ya? Con hechos o con datos, ¿ya? Pero cuando hablemos de persuadir, nos vamos a estar persuadir, nos vamos a estar refiriendo a cuestiones que son más afectivas, que tienen que ver con la emotividad y cómo yo a través de la emotividad convenzo a la otra persona, ¿ya? Entonces ahí vamos a hacer la diferencia de convencer y persuadir, ¿ya? Aquí tiene que ver con emociones, ¿ya? Con experiencias y con opiniones, ¿ya? Entonces ahí estamos
refiriéndonos a hechos y opiniones a propósito de lo que hablábamos la semana pasada, ¿ya? Es importante que tengan en consideración que un texto argumentativo casi siempre va a ir combinando opiniones con hechos, porque lo que yo opino es algo, pero voy a utilizar una serie de hechos que van a ser los argumentos que me van a ir permitiendo dar a conocer mi punto de vista y reforzar mi punto de vista como aquel punto de vista que es más correcto por sobre otros, ¿ya? Las características de los textos argumentativos es, como lo hablábamos ya, que buscan obtener la aceptación del lector, es decir, que el lector encuentre que mi punto de vista es el correcto, ¿ya? Por lo tanto, en ese sentido, los textos argumentativos defienden una postura particular del autor o de los autores, ¿ya? Por lo tanto, ahí es importante notarlo a propósito de lo que hablábamos la semana pasada, son subjetivos, no son objetivos, ¿ya? Entregan un punto de vista particular, es decir, son subjetivos, ¿ya? Es previamente planificado, ¿ya? Una argumentación no puede venir de la nada, no puede ser desde la improvisación, ¿ya? Y es decir, ¿qué quiero transmitir? ¿Ya? Eso es importante. En la planificación yo tengo que identificar qué se quiere transmitir, ¿ya? Y luego eso tiene una estructura de introducción, desarrollo y cierre, ¿ya? Pero no cualquier introducción, ¿ya? En la introducción, el autor o la autora plantea una tesis. Importante que lo anoten en su cuaderno, por favor. La tesis es la idea central, ¿ya? Lo que el autor quiere defender, lo que el autor nos está proponiendo como su opinión válida, ¿ya? La idea que el autor intenta demostrar o desmentir, o defender o refutar, ¿ya? Es la idea principal del texto, ¿ya? El emisor del texto en ese sentido reconoce su subjetividad en la tesis. Dice, yo, no sé, pues, respecto del cigarro, ¿ya? El cigarro es malo para la salud de las personas por esto, esto y esto, ¿ya? Entonces, está reconociendo una subjetividad que otra persona podría decir, no, el cigarro no es malo, no es malo ni bueno. Cada persona decide lo que hace con su cuerpo. Podría ser otra opción. Y podría también tener una serie de argumentos en torno a eso. No, yo fumo por esto, por esto, por esto, no me complica, no tengo problemas de salud, etcétera. ¿Ya? Podrían ser, y ahí tenemos dos referencias a un mismo tema, por ejemplo, el cigarro, ¿ya? Pero con opiniones diferentes, con tesis diferentes, que van a ser respaldadas por argumentos diferentes. Entonces, si en la introducción yo pongo la tesis o la idea central, lo que quiero defender, en el desarrollo voy a poner los argumentos. Y ya dijimos que los argumentos pueden tener una matriz más lógica o racional o más emotiva o afectiva, ¿ya? La idea es que yo utilizo los argumentos para reforzar lo que estoy proponiendo en la tesis, ¿ya? Y en la conclusión yo termino por reforzar la tesis, ¿ya? Entonces es importante que tengamos en consideración esta idea, ¿ya? Tiene una estructura de introducción y desarrollo y cierre como la mayoría de los textos, pero tiene características particulares y es importante que lo tengan anotado, escrito en su cuaderno. Hay una tesis como una idea central, lo que el autor propone o defiende, lo que intenta demostrar. Luego va a entregar en el desarrollo los argumentos para fortalecer esa tesis y al final cierra reforzando la tesis, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Dice, hay que comer de todo. Es un ejemplo bien inicial. Hay que comer de todo. Algunos comen solo dulces y postres, y eso no está nada bien. Hay que comer de todo, ya que comiendo solo dulces se te estropean los dientes y además abusar del azúcar no es bueno ni para tu estómago ni para tu salud en general. Debemos seguir una alimentación variada, de lo contrario, nuestro crecimiento puede verse perjudicado. Nuestro cuerpo necesita diferentes sustancias o nutrientes, y estas se hallan repartidas entre diferentes clases de alimentos. Cada tipo de alimento nos aporta algo que nuestro cuerpo necesita, por eso debemos comer de todo. No comer algún tipo de alimentos puede producirnos problemas de salud, por puesto que nuestro cuerpo puede estar falto de defensas o vitaminas, y así terminamos enfermándonos más rápido. Una mala alimentación puede llegar a producir enfermedades, problemas como ansiedad o falta de peso, así como un mal desarrollo en niñas, niños y adolescentes. En definitiva, no hay ninguna duda, no podemos permitirnos renunciar a algún tipo de alimento. Debemos comer de todo, ¿ya?
Este texto que es bien básico, en este texto, en esta parte, encontramos, ¿cierto? Encontraríamos la conclusión, que está reforzando la tesis. Entonces, ¿cuál sería la tesis? ¿Ya? ¿Cuál sería la tesis? Es muy concreta. Hay que comer de todo. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos la introducción y la introducción tiene una tesis, pero esa tesis está clarita en el texto. ¿Ya? Hay que comer de todo. ¿Ya? Y ahí encontramos un primer argumento que es debemos seguir una alimentación variada, de lo contrario nuestro crecimiento puede verse perjudicado. Ahí hay una, y ahí hay un argumento después de eso, ¿ya? Nuestro crecimiento puede verse perjudicado y además dice, nuestro cuerpo necesita diferentes sustancias, explica su argumento. Después de eso, entrega un segundo argumento o razón para que le encuentren la razón, ¿ya? Después de eso, un argumento 3, incluso entrega un argumento 4. ¿Ya? Entonces tenemos diferentes argumentos en este texto que les presento yo y creo que es importante tenerlo en consideración como un todo, ¿ya? Lo importante es aprender a identificar la tesis y en base a la tesis cómo se me van presentando diferentes argumentos que cierran con una conclusión que refuerza la tesis inicial, ¿ya? Eso es clave. Vamos con... Entonces, eso es un texto argumentativo. Ahora vamos con cómo funcionan los textos argumentativos dentro de los medios de comunicación, específicamente en las columnas de opinión y en las cartas al director, ¿ya? La columna de opinión es un tipo de texto argumentativo que se publica en medios de comunicación en donde una persona reconocida, eso es importante, es una persona reconocida o que tiene credenciales para hablar sobre un tema, ¿ya? Presenta su punto de vista acerca de un tema actual o interesante para la comunidad. En la columna se identifica el autor, ¿ya? Casi siempre, y esto es importante, casi siempre al inicio, ¿ya? Porque el autor es quien se hace responsable de sus opiniones, ¿ya? Porque el autor lo que va a estar haciendo son valoraciones respecto de una situación y va a entregarnos argumentos, ¿ya? Entonces, casi siempre la columna de opinión va a estar pensada a propósito de la diferencia entre el convencer y el persuadir. La columna de opinión va a estar pensada desde el convencer, ¿ya? Utilizar argumentos lógicos, datos, hechos, ¿ya? Eso es importante que lo tengamos en consideración. Ahora, en contraposición a la columna de opinión, vamos a encontrar la carta al director, que es un tipo de texto argumentativo que se publica también en medios de comunicación, al igual que la columna de opinión, pero acá son los lectores, no es necesario tener tantas credenciales, son los mismos lectores quienes entregan opiniones sobre noticias contingentes o sobre algún tema que crean que el medio de comunicación está dejando de abordar. En la carta al director, al igual que en la columna de opinión, se identifica un autor, pero en este caso casi siempre es al final del texto. Y ahí está la diferencia. En la columna de opinión vamos a encontrarlo casi siempre al inicio del texto y en la carta al director casi siempre al final del texto. En este caso también son valoraciones que una persona hace sobre una situación noticiosa y entrega argumentos, pero la mayoría de veces esos argumentos van a estar pensados desde el persuadir, no desde el convencer. Entonces va a apelar a la emotividad, ¿ya? A la experiencia, y ahí importante tener en cuenta un dato clave para poder distinguir una carta al director. La carta al director casi siempre va a comenzar diciendo, señor director, dos puntos. Y ahí la persona se refiere al director del medio de comunicación. Por eso es la carta al director. Todos los medios de comunicación tienen un director o una directora y en este caso la carta al director va referida directamente a la persona que es el director o directora del medio de comunicación en donde se entrega una opinión mucho más valorativa, es decir, pensada en persuadir, ¿ya? Vamos a revisar algunos ejemplos, ¿ya? Si les preguntara yo qué tipo de texto es ese, ¿en qué tendríamos que fijar? ¿Ya? Lo primero es que tiene un título, ¿ya? Que es bastante corto, tiene pocos párrafos, ¿ya?
es más corto. Y que al mismo tiempo tiene el autor en la parte final. Solo mirándolo, ¿ya? Podríamos responder que esto es una... ¿Cómo empieza ahí? Señor director. Entonces sería una carta al director, ¿ya? Vamos a leerla. Dice, señor director, no hay duda de que Chile posee los dos mejores arqueros del mundo, la arquera Christian Endler y el arquero Claudio Bravo, reconocidos en Europa y en el mapa deportivo mundial. La pregunta es, ¿cuándo podrían aparecer arqueros en la política nacional que paren los goles de media cancha que están metiendo jugadores improvisados, políticos agresivos y muy faranduleros? Cuando los partidos descubren la importancia de tener buenos árbitros y dirigentes serios, bien formados y fogueados, creo que la calidad del ejercicio político mejoraría considerablemente. ¿Ya? Aquí está dando una opinión en donde no está proponiéndonos ningún hecho importante. ¿Ya? Está apelando a una pregunta y está generando ahí, creo, es importante eso, el creo está generando una opinión, es un identificativo a propósito de lo que veíamos la semana pasada en la clase, es un identificativo de que hay una opinión clara, ¿ya? Esta opinión no necesariamente está siendo fundada, está haciendo una comparación entre los arqueros y los políticos, ¿ya? Pero nada más, ¿ya? Está generando una opinión que tiene que ver con una sensación de esta persona, que los políticos al parecer no lo están haciendo bien, cree esta persona. Entonces, si se prepararan más, así como se prepararon los arqueros Claudio Bravo y Christian Endler, los políticos tendrían conductas mucho más exitosas y serían mejores, igual que los arqueros. Eso es básicamente lo que está proponiendo, ¿ya? Vamos de nuevo a otro ejemplo. Encontramos de nuevo autor, encontramos título y encontramos la marca de señor al director. Autor al final, señor al director, por lo tanto también esto es una carta al director, ¿ya? Y dice lo siguiente, voto obligatorio, dice, en un momento en que tanto se habla de los mínimos comunes y crisis de representación, considerando que en el mundo el promedio de participación de la población en elecciones es superior al 60% y en Chile difícilmente llegamos al 45%, el primer mínimo común debería ser la reposición del voto obligatorio. El futuro de nuestro país es responsabilidad de todos, ¿ya? Aquí importante, entrega algunas cifras, ¿ya? Entrega cifras, es decir, entrega una argumentación, pero también está llegado desde esta idea final, cómo deberían ser las cosas y que el futuro del país es responsabilidad de todos. Es decir, nuevamente está entregando una opinión a partir de una argumentación que toca un poquitito más la afectividad, la idea de responsabilidad, ¿ya? Entonces, estamos hablando de una columna de opinión en donde podemos encontrar algunas cosas interesantes que nos ayudan a identificarla, ¿ya? ¿Qué tipo de texto es este? Solo mirándolo de nuevo, ¿ya? Dice, el terremoto hipócrita del Ministerio de Educación, ¿ya? Donde aquí encontramos el título, no vemos el texto, de ahí lo vamos a mostrar, pero encontramos el título, ¿ya? Y encontramos el autor ahí abajito. Por lo tanto, como dijimos que casi siempre el autor aparece arriba, ¿ya? Hay fotos y todo, estaríamos hablando efectivamente, podríamos pensar que es una columna de opinión, ¿ya? Y la vamos a leer, porque efectivamente es una columna de opinión que se llama El terremoto hipócrita del Ministerio de Educación. Y está escrita por Guillermo Cherping, que es director del área de docencia del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz. Dice, el Mineduc ha presionado permanentemente por el retorno a clases presenciales. La recomendación inicial fue volver a la presencialidad en fase 4 de su propio plan paso a paso, pero hoy pretende presionar a municipios y obligar a sus servicios locales de educación a clases presenciales en fase 2, recién salidos de cuarentena, en medio de un nuevo récord de contagios y con casi 57.000 casos activos. Solo en la semana reciente se aumentó en 3.000 las personas que pueden contagiar a otras.
En los últimos 7 días el Mineduc ha generado un montaje para dar un manto de evidencias para el retorno a clases presenciales. De la noche a la mañana, y sin que medie fundamentación, sobrepasó su propia orientación de volver en fase 4 y estableció que se debe retornar presencialmente en fase 2. Luego se dio a conocer el resultado de una prueba estandarizada de la agencia de calidad, con abierta participación política de su director, que evaluó, entre otras cosas, la cobertura de aprendizajes del año 2020, dando como resultado en enseñanza media un 60% de aprendizajes. Y finalmente se da a conocer una encuesta a estudiantes en donde el gran hallazgo es que los estudiantes prefieren las clases presenciales, echan de menos a sus amigos y profesores. Conclusión, hay que volver a clases presenciales, so penas del infierno, entre otras, no pago de subvenciones. Como ya se señaló, el Mineduc, por arte de magia, pasó de fase 4 a fase 2 como condición de retorno presencial, sin medir ningún estudio. En ningún momento de la pandemia han sugerido no abrir los establecimientos a clases para protección de la comunidad escolar. Por el contrario, insisten tosudamente en hacerlo. Quedará para la historia la orden de retornar a clases el 27 de abril de 2020. Solo la resistencia de la comunidad escolar, los alcaldes y algunos servicios locales de educación impidieron el desastre. El escándalo del Mineduc frente a los resultados de cobertura de aprendizajes del año 2020 es un abuso. La evaluación se hace sobre las recomendaciones de adecuación curricular del propio ministerio. Dicha orientación, hecha entre cuatro paredes, no pasó de ser una reducción de contenidos arbitraria. Muchas comunidades educativas decidieron hacer sus propias adecuaciones. El Mineduc olvidó por completo que a partir del último trimestre de 2019, revuelta popular mediante, no hubo clases. Olvida también que los primeros meses del año lectivo 2020 fueron de contención emocional y luego de recuperación curricular, con eternas marchas y contramarchas respecto de la modalidad presencial o a distancia, lo que generó natural incertidumbre en las comunidades educativas. Si hubiera considerado ello, seguramente habría olvidado el marquetero terremoto educativo anunciado en los medios por la cobertura de aprendizajes. ¿Puede sorprender a alguien que los y las estudiantes estén aburridos, que quieran ver a sus amigos y profesores? Creo que a nadie, pero allí a concluir, como lo hace el gobierno, que hay que volver a clases presenciales perentoriamente y en las actuales condiciones sanitarias, es a lo menos un despropósito. La política del gobierno para enfrentar la pandemia es un completo fracaso. Los indicadores suben y bajan, pero siempre se mantienen en estado de catástrofe. Bien haría el Mineduc en poner un esfuerzo privilegiado en asegurar las mejores condiciones de enseñanza para la educación a distancia, asegurar que todos y todas las estudiantes cuenten con aparatos y conectividad apropiada para la enseñanza y asegurar el empleo de esta modalidad, protegiendo a las familias, trabajadores y trabajadoras de la educación, saliendo así de los lugares comunes que emplea el Ministerio de Educación para obligar a la presencialidad de clases. Ese debiese ser un esfuerzo principal de la política pública, así como también formación continua gratuita para los docentes con universidades acreditadas que fortalezcan el ejercicio de la enseñanza a distancia. Y finalmente, para terminar con la incertidumbre de las comunidades educativas, restablecer que el retorno a clases presenciales solo tenga lugar en fase 2 con las medidas que se sugieren para dicha fase. Solo de este modo se podrá llevar tranquilidad y concentración en el desarrollo de las clases a distancia. Si se dan cuenta, la columna de opinión claramente tiende a ser más larga, porque se entrega una introducción en donde podemos encontrar el tema, que es básicamente que el Ministerio de Educación ha cambiado de fase 4, en donde se podían abrir los colegios, a fase 2, y encontramos también el argumento clave, ¿ya? Y la tesis. En los últimos 7 días, el Mineduc ha generado un montaje para dar un manto de evidencias para el retorno a clases presenciales. Esa es básicamente, ¿ya?, la tesis de este autor, ¿ya? Y ahí nos entrega varios argumentos en torno a cómo el Ministerio de Educación, según él, ha generado un montaje. Ojo que ese es un calificativo, es parte de su opinión. No quiere decir que necesariamente sea así, ¿ya? Está opinando él que el Ministerio ha generado un montaje para armar evidencias que justifiquen el retorno a clases cuando él dice que no están las condiciones para retornar a clases, ¿ya? Y ahí entrega un primer argumento, ¿ya?, que tiene que ver con los contenidos, con cómo el Ministerio de Educación difundió
una encuesta sobre los contenidos y una encuesta sobre la opinión de los estudiantes respecto de que quieren volver a clases presenciales. Y él dice como el lanzar todas estas cosas en realidad es una estrategia del Ministerio de Educación para hacer este montaje que justifique un retorno presencial a clase. Luego de eso, habla de cómo el ministerio ha intentado permanentemente regresar a clase. Eso es un segundo argumento, ¿ya? Que no se nos va a olvidar cómo el 27 de abril de 2020 el ministerio, con la pandemia en su máximo punto, intentó volver a clase. Y hay un tercer argumento también en donde habla de cómo el Ministerio de Educación ha ido variando sus diferentes versiones respecto de cómo volver o no a clases y entrega claramente una conclusión final en donde refuerza la tesis, ¿ya? Que básicamente sigue siendo de cuestionar por qué el Ministerio de Educación ha ido cambiando tanto entre desde el inicio de la pandemia ahora, cuando se abren o no se abren los colegios, y también incluso se atreve a entregar una posible solución por este lado, a entregar una posible solución a las situaciones, pero en general, básicamente ese es el texto, ¿ya? Está dando argumentos y está cubriendo todas las cosas que hemos comentado antes, ¿ya? Creo que eso es importante que lo tengamos en consideración. Espero que hayan podido entender. Ahora les vamos a poner una serie de, de ejercicios que se les van a proponer aquí abajito, así que para que ustedes los puedan ir haciendo, recuerden que si tienen dudas, comentarios o ciertas situaciones que les hayan llamado la atención, estamos nosotros, sus profesoras y sus profesores, en los grupos de WhatsApp para poder resolver y ayudarlos, acompañarles a que puedan desarrollar este material. Espero que les haya servido, espero que hayan anotado las cosas importantes en su cuaderno, eso es clave e importante, así que si no lo hicieron, vuelvan a ver este video, si no lo hicieron en la clase anterior, vean el video de la profe Paula al principio de esta clase en donde también hay referencias a la clase anterior, hay un resumen muy resumido de los contenidos que revisamos en la clase anterior, así que las y los esperamos sus respuestas también a esta guía, y las y los esperamos este próximo lunes en una nueva clase de lenguaje. Cualquier cosita, seguimos presentes en el grupo de WhatsApp para poder apoyarlas y apoyarlos siempre. Eso, que estén muy muy bien y nos vemos muy pronto. Chaito, un gran abrazo a la distancia.